Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Como cada miércoles le damos la bienvenida a nuestro colaborador Samuel Armando Cruz Trujillo. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Cecilia. Muy bien, espero que ustedes también. Así es, con el gusto de saludarte, Samuel. La semana pasada que platicábamos contigo, aún no se concretaba de manera oficial esta invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué opinión te merece lo que ha pasado en los últimos días? Y bueno, vienes con este tema de objetivo balcanizar a Rusia. ¿Qué significa este término? Bueno, primero decir que por desgracia se hicieron realidad nuestras previsiones, ¿no? De que si el reconocimiento de la independencia de Lugansk y Donetsk por parte de Vladimir Putin podía desencadenar esta guerra y pues se dio paso a esto, ¿no? El tema de la balcanización viene por parte de las exrepúblicas que pertenecían a Yugoslavia, las cuales fueron pues balcanizadas por Estados Unidos y la OTAN, y de ahí se deriva este término que significa desmembrar una nación básicamente, ¿no? Y muchos me han preguntado quién es bueno, quién es malo, y la realidad es que aquí no hay ni buenos ni malos, Cecilia. Esta reacción de Vladimir Putin de poner las cartas sobre la mesa de una forma muy tajante es una reacción natural a todas esas amenazas que se le venían haciendo a Rusia. Repito, no soy rusófilo, ni me pongo de parte de ninguna acción bélica, pero pues cuando te están amenazando tanto con balcanizarte, como este libro o los dichos que tenía Zbigniew Brzezinski, que recomendaba debilitar e intimidar militarmente a Rusia para que no significara una amenaza contra Occidente, pues es una reacción que la harían los países que pueden hacerla, porque si te ponen misiles nucleares en la frontera de México, lo único que veo es al presidente de México bajando la cabeza, es tal vez escribiendo un libro que se llame Oye Biden en lugar de Oye Trump, pero no, de ahí no pasaría. La reacción de Rusia, cualquier país con capacidad de reaccionar la hubiera hecho, Cecilia. Bueno, ¿por qué este interés por balcanizar Rusia? ¿Qué tiene pues de importante este territorio? Y no sé si viene o podemos hablar de lo que ya nos habéis platicado de estas teorías del Rimland y el Heartland. ¿Tiene algo que ver a lo que estamos viviendo actualmente? Por supuesto, Cecilia, es acorralarlo y tratar de tomar el control de esa área o por lo menos impedir que Rusia la pueda controlar o China para que Occidente pueda tener acceso a esa área del corazón del mundo, del Heartland, perdón, para evitar pues una confrontación. Decían, por ejemplo, este sueño de Zbigniew Brzezinski de ampliar la OTAN hacia el este, que parcialmente se hizo realidad cuando se unieron las repúblicas balcánicas, como Estonia, Letonia y Lituania, cuando se unen, que eran parte, por cierto, de la Unión Soviética, cuando se unen en el año 2002 a la OTAN y posteriormente a la Unión Europea en 2004, se hace parcialmente realidad este sueño que tenía Occidente expresado pues, por las palabras de Zbigniew Brzezinski. Y en los años 90, Cecilia, hay que mencionar que él desarrolló una estrategia, Brzezinski, de movimientos de independencia en las exrepúblicas soviéticas, en Asia Central sobre todo, y para mantener la guerra ruso-afgana, que ya hemos hablado de esta, de cómo fue parte del colapso de la Unión Soviética, para debilitarla totalmente Rusia y alejarla de lo que sería el mar Caspio. Pero Brzezinski, fíjate, él resumía su tesis de una forma muy parecida a Mackinder, de hecho, ¿no? El creador de la teoría del Heartland, él decía que la potencia que gobierne en Eurasia, es decir, la zona de Rusia, controlará las dos zonas económicamente más avanzadas y productivas del mundo. Es por eso que para ellos era importante poder balcanizar a Rusia. Por ahí les he mandado unos mapas donde se muestran dos repúblicas, ¿no? Que serían Moscovia y la otra parte, que sería desde la frontera partiendo desde los montes Urales hacia la parte más asiática de Rusia, entregársela a China. Imagínate, entonces ahí estamos hablando de un proyecto mucho más amplio que a veces rebasa nuestro conocimiento y no nos damos cuenta. Lo único que alcanzamos a hacer es tratar de identificar quién es malo y quién es bueno, cuando en realidad eso deberíamos sacarlo de la
de la jugada porque no nos explica nada. Y si me permites alargarme, Cecilia, él en una obra titulada de 1997 de Zbigniew Brzezinski, titulada El gran tablero de ajedrez, la primacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos, ya él había previsto un mapa que les he mandado también, en el cual él identifica una cadena de seguridad del núcleo crítico de seguridad de Europa, que estaba compuesto por Francia, Alemania, Polonia y Ucrania. Estamos hablando del año 97 cuando publicó su libro, es decir, ni siquiera nos imaginábamos que Ucrania de pronto iba a entrar en guerra con Rusia, ¿no? En aquella época. ¿Ese es el famoso Rimland, Samuel? ¿Lo que estamos viendo? No, no, esta es una parte en Europa. Ucrania pertenece al Rimland. Esto es otra parte que Brzezinski identificaba como el núcleo de seguridad de Europa. Estas potencias nunca podían pasar por ninguna razón, o estas naciones, perdón, nunca podían pasar por ninguna razón a la órbita soviética, porque ahí Occidente quedaría totalmente expuesto a la Unión Soviética. Samuel, diversos países pues bueno, han brindado su apoyo desde antes de que se formalizara este ataque de Rusia a Ucrania. Diversos países han brindado su apoyo, han enviado armamento durante años a Ucrania, lo han armado. Esto es una alianza que han hecho para dominar esta zona del Rimland. Me comentas que Ucrania sí forma parte de este territorio. Ucrania y Bielorrusia, y por supuesto las repúblicas balcánicas forman parte del Rimland. Y sí, en efecto, cuando ya se toma posición de enviar armamento a un país que ni siquiera es parte de la OTAN ni de la Unión Europea, ahí ya se está tomando bando. Esto me recuerda mucho, Cecilia, a cuando Bélgica en la Primera Guerra Mundial se declaró, entre comillas, neutral, pero estaba albergando bases militares británicas y francesas. Entonces, no hay ninguna neutralidad en una declaración que es de dientes para afuera, ¿no? También me recuerda mucho al escenario de la Segunda Guerra Mundial, en el que Francia e Inglaterra asusaron a Polonia para que entrara en conflicto con la Alemania nacionalsocialista, pero en este caso pues serían Estados Unidos y la OTAN junto con Inglaterra asusando a Ucrania. O sea, los papeles se han invertido, ¿no? Ucrania vendría siendo Polonia y Alemania vendría siendo Rusia en la actualidad, ¿no? Y el malo de la película pues sería el Hitler del momento, pues Vladimir Putin. Claro, Samuel, esto viola el derecho internacional, el hecho de que la Unión Europea, Estados Unidos esté enviando desde antes de esta invasión, insisto, el armamento a Ucrania. ¿Viola el derecho internacional o sí se puede hacer? Digo, se puede hacer porque lo hicieron. Se puede, obviamente, siempre hay estos intercambios, ¿no? Comerciales y en los cuales se incluye el armamento defensivo, pero hay dos tipos de armamento, ¿no? El que mencionamos, el defensivo y el ofensivo. Por ejemplo, cuando la guerra del Yom Kippur entre Israel y los países árabes, la guerra pues la perdieron los árabes porque tenían puro armamento defensivo, no tenían armamento ofensivo, cosa que sí tenía Israel. En este caso, por supuesto que Ucrania puede recibir armamento para su protección, ¿no? Pero en el momento en el que cambia, hace poco, ¿no? La forma de vender armamento y que lo están proveyendo con armas ofensivas, pues ya es una violación, sobre todo, Cecilia, porque no pertenece a la OTAN ni a la Unión Europea. Se supone que Ucrania es un país neutral y por ende pues un territorio colchón que ambas potencias, la OTAN y el Pacto de Varsovia, habían acordado tener para no confrontarse directamente, pero en el momento en el que la OTAN trata de aumentar su influencia hacia el este, pues obviamente Rusia va a reaccionar. No esperemos que sea como Bolivia o como México, que pues se va a quedar calladito y lo único que puede decir es el imperio y lo que sea, pero no tomar acción defensiva, ¿no? U ofensiva en este caso.
ya estaba dividida. Hay zonas, como precisamente esta zona del Donbass, en donde se habla ruso, ellos se sienten rusos, siempre han querido nuevamente formar parte de Rusia, y zonas de Ucrania, pues que ellos se sienten europeos. Ya estaba dividida. ¿Y qué pasa con este tema de lo que comentaba Vladimir Putin de desnazificar Ucrania? De repente veo muchos comentarios en redes sociales y dicen, bueno, este hombre está mal de sus facultades mentales, ¿cómo? Ahí no hay nazis, de hecho el presidente es judío. Bueno, es algo muy raro, ¿no? Mira, Cecilia, en la historia ha habido un gran reseteo antes del que ahora quieren llevar a cabo los hombres de Klaus Schwab, ¿no? De este Foro Económico Mundial. Ese reseteo mundial fue la Segunda Guerra Mundial, valga la redundancia, ¿no? Porque todas las demás naciones lavaron sus pecados gracias a Hitler. Hasta los belgas, ¿no? En la Primera Guerra Mundial estoy diciendo, ¿no? Pero tras la llegada de Hitler a la historia, todo el mundo se agarró del nazismo, entre comillas, para justificar intervenciones en otras partes. También yo recuerdo que cuando la OTAN invade y balcaniza Yugoslavia, que hay que decirlo que era una nación competidora de la Unión Europea, miembro de los países no alineados, también se hablaba de nazis, de supremacismo blanco, de colaboradores nazis en ese lugar. Y hoy Vladimir Putin está utilizando solamente los argumentos que aprendió de Occidente, que es acusar de nazi a cualquiera y poder ir a atacar a un lugar. Ahora, en la parte más al este de Ucrania, es cierto que hay grupos lingüísticos muy afines a la lengua rusa. De hecho, el propio lenguaje ucraniano es un derivado, ¿no?, del ruso, porque Rusia nació en Kiev, Cecilia. Rusia no nació en Moscú, nació en Kiev. Entonces siempre se ha sentido ese acercamiento, ¿no?, entre ambos pueblos, pero también hay que, una vez más, citar a este libro de Wisław Brzezinski, donde él ya decía que para debilitar a Rusia había que fomentar el nacionalismo o el ultranacionalismo, por no decir nazismo, en Ucrania. Pero este nazismo o este nacionalsocialismo que no existe ya de plano, es un pato infame, es algo que se inventaron los aliados después de derrotar a Alemania para justificar, así como se justifica con la cuestión del terrorismo en Medio Oriente, las intervenciones. Así es, pues muy complejo lo que estamos viviendo. Llevamos ya 7 días de combate. Estaremos hablando el próximo miércoles nuevamente contigo, Samuel. Muchísimas gracias, como siempre, muy interesante tu colaboración.